Esta semana vimos que por una ley del Congreso en Estados Unidos, se desclasificaron miles de archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, que recordemos fue condenado por toda clase de delitos sexuales, tráfico de menores, prostitución, y es un escándalo que salpica a muchos en el mundo político y económico. Y para entender más sobre estas consecuencias de qué es lo que está pasando en el mundo político y económico y cómo se va a mover después de las revelaciones de estos archivos, me acompaña hoy Andrés Molano, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Andrés, bienvenido otra vez a Para Entender el Mundo. Gracias, María Teresa, por esta invitación a conversar sobre un tema que, sin embargo, parece un poco extraño para la agenda a la que habitualmente nos tiene acostumbrados este programa, porque parecería ser más bien parte del menú de las noticias de farándula, de la morbo que generan las revelaciones sobre los famosos, cuya vida se escruta con especial minuciosidad hoy en día, pero que sin embargo dice mucho más sobre la política en el mundo, sobre el poder de los poderosos y sobre la extensión que pueden llegar a tener esas redes y afinidades que se tejen entre las élites en distintos ámbitos a nivel mundial. Élites que vale la pena decir, nacieron de las que estamos hablando y vamos a hablar, muchas de ellas en los años 80, con este movimiento en que los grandes empresarios se enriquecían y hacían toda clase de acuerdos, muchas veces debajo de la mesa, con políticos, con reyes y con muchas personas que terminan tomando decisiones que nos afectan a nosotros todos los días. Gente dedicada a la filantropía, por ejemplo, un Bill Gates, gente dedicada a temas que nos afectan y que surgieron en los 80s y empezaron a vivir en este mundo donde pensaban, yo puedo hacer lo que quiera y a mí no hay leyes que me limiten en la vida, hasta que cae por primera vez Epstein, lo condenan en el 2009 y ahí vemos un quiebre. Algunas personas, por ejemplo Donald Trump, dice que él después de esa fecha no volvió a verlo, pero otros siguieron en ese círculo y ahí es donde tenemos esos grandes líos hoy. Yo no sé, empecemos tal vez a hablar de los benefactores, aquellos que se dedican a la filantropía, que cayeron a pesar de su discurso de labios para afuera en estas redes. ¿Tú cómo ves ese primer bloque de personas? Bueno, yo creo que es una trayectoria muy interesante la de Epstein, que empieza siendo profesor de matemáticas y acaba metido en el mundo de las finanzas por consejo de un padre de uno de sus alumnos. Y acaba, tal como lo has dicho, María Teresa, convertido en centro de gravedad de una serie de actividades financieras que lo van poniendo en contacto con otros líderes del mercado de Wall Street, empresarios más o menos reconocidos, figuras políticas, figuras de la farándula, incluso personas que vienen del sector académico, del sector científico, Stephen Hawking, Noam Chomsky, acaban de alguna manera relacionados con Epstein y su círculo, ¿no? Lo cual es revelador por lo menos de dos cosas: de hasta dónde puede llegar un individuo con una enorme ambición, con una gran capacidad de atraer también y de convertirse en amigo, en confidente, porque algunos de los mensajes y de las comunicaciones reveladas entre Epstein y algunos de sus interlocutores, por ejemplo, la futura reina consorte de Noruega, dan cuenta de una intimidad inverosímil. ¿Hasta qué punto la ambición, la influencia de alguien que maneja las finanzas, que está involucrado en el mercado financiero, que se convierte en consejero para las inversiones de todas estas personas, acaba generando este entramado tan denso en el que, vale la pena decirlo, estar no significa nada distinto a estar en el entramado,
que tiene unos componentes tan absolutamente lamentables y execrables que creo que no nos vamos a referir específicamente a esos, por fortuna. Ese entramado, tú dices no nos vamos a referir, pero recordemos que es que Epstein está acusado precisamente de toda clase de delitos sexuales, sobre todo de tráfico de menores y de unas cosas que es mejor ni nombrar, y que con eso él, volviendo a todo ese círculo del que tú hablabas, además de meterlos en ese círculo por ambición, por poder, por estar cercano a ellos, me preocupan dos cosas, Andrés. Uno, que pueda salir o que en su momento haya salido a chantajear a estas personas. Por ejemplo, en el caso de Bill Gates, dicen que lo chantajeó con antibióticos y encubrir el tema de su señora, que después salió a decir que parte de la razón del divorcio fue la relación de su marido con Epstein. Entonces, el chantaje, por un lado, a personas que toman decisiones políticas, económicas, ahora hablamos de quienes que nos afectan a nosotros, pero no solo el chantaje, sino que estas personas que toman las decisiones estén metidas en estas actividades que, hay que decirlo, son criminales. ¿Cómo entender eso en este mundo de hoy? Bueno, de pronto no es una figura tan anómala en la historia. Alrededor de los poderosos siempre ha habido este tipo de figurillas que les proveen satisfacción a los más bajos instintos humanos, de los cuales participan no solo los poderosos, sino todos los seres humanos, solo que en este caso ha alcanzado unas cotas increíbles. Estamos hablando de más de 80 víctimas identificadas de esta red de explotación sexual, no habría otra manera distinta de nombrarlo, que tenía además una suerte de clientes frecuentes, de usuarios habituales, que se convirtieron de alguna manera en no solo en amigos de Epstein, sino parte de ese círculo al cual ofrecía estos servicios. Y por supuesto, como ocurría en la Italia del Renacimiento, en la época de las cortesanas, ese tipo de información genera su propio tipo de poder. Y sin duda habría que añadirlo a los distintos tipos de poder que concentró el señor Epstein. Y eso me parece muy interesante desde el punto de vista del análisis político, curiosamente, porque Epstein tiene poder financiero, tiene el poder de una información privilegiada que compromete moralmente a personas que por su posición pública estarían llamadas a observar una conducta, sino por convicción interna, al menos por puro cálculo de su propia imagen. Y también tiene el mero poder que se desprende de la posibilidad de tutearse, no como hace uno con los amigos aquí, sino al más alto nivel de la toma de decisiones en distintos países. Es que pensemos simplemente en la posibilidad de hablar el mismo día con José María Aznar, expresidente del gobierno español, con el expresidente colombiano Andrés Pastrana, repito, sin que estar en esa lista signifique en principio nada distinto de estar en esa lista, con exmiembros del gabinete de los Estados Unidos, ¿no? Exsecretarios del Tesoro, exsecretarios del Trabajo, con Ehud Barak, primer ministro israelí, con el ex primer ministro noruego, que hoy en día es el presidente del Comité Noruego del Nobel. Se trata entonces del acceso a unos tomadores de decisión que inevitablemente generan mucho poder, sin que al afirmarlo y reconocerlo estemos presuponiendo una suerte de gran conspiración que haría a Epstein el cerebro gris detrás de una cantidad de decisiones que se toman en los más distantes lugares del mundo. Y no solo es estar en esa lista, es, por ejemplo, hablando de grandes personajes, hablaste de la realeza noruega, la próxima consorte, la próxima reina consorte, pero el príncipe Andrés ha sido uno de los que más ha dado que hablar en este tema. Es más, le han quitado su título, ya no es el príncipe Andrés, deberíamos decir Andrés Mountbatten Windsor, lo sacaron de su casa, le quitaron todos los beneficios que tenía, pero en Inglaterra no solo fue él, sino que está el embajador Mendelssohn, embajador de este gobierno que llegó hace muy poco al poder, hace un año, y fue el primer embajador en Washington.
y hoy se conoce que está en esa lista y sin presuponer qué hizo, qué no hizo, simplemente figurar en la lista, le está costando al primer ministro de Inglaterra, Keir Starmer, enormemente. Es un costo político muy alto. Le están pidiendo casi que renuncie por haber nombrado como embajador a alguien que se relaciona con esta lista. Es decir, no solamente es estar en la lista, es irradiar alrededor de ellos un tema que puede, yo no voy a decir salpicar, sino puede manchar a quienes están con ellos y nos va a terminar afectando también, creo, en lo económico, por diferentes ambientes. Pues el caso del señor Peter Mandelson es también fascinante en medio de todo este escabroso espectáculo que se nos va revelando. Además, Epstein se suicidó en 2019, estamos en 2026, ¿no? Y el eco de todos estos acontecimientos apenas está empezando a resonar. A Mandelson la prensa británica lo ha llamado el príncipe de las tinieblas. Una figura sumamente importante en el Partido Laborista, que es el partido de gobierno actual en Gran Bretaña. Estuvo en el gabinete de Tony Blair. Fue, como lo has dicho, María Teresa, designado embajador en Washington, en lo que en su momento se consideró una jugada maestra de poner a un personaje tan experimentado a lidiar con un interlocutor tan difícil como el presidente Donald Trump. Y ahora el señor Mandelson, por cuenta de todo esto, ha perdido su escaño en la Cámara de los Lores, está bajo investigación policial y judicial, ha tenido que renunciar a su cargo como jefe de la misión británica en Washington y está arrastrando consigo al gobierno británico, ¿no? La posible conmoción que esto pueda generar no tiene precedentes recientes en la política. Ha habido escándalos, por supuesto, pero los escándalos no son ajenos a la política, pero uno de tantas connotaciones internacionales y transnacionales como lo que estamos viendo. Yo creo que cuando uno trata de tapar el sol con las manos, uno lo que hace es ponerle la lupa al sol. En el 2009, cuando acusan a Epstein por primera vez, el fiscal, entonces que llevaba el caso, vio lo que había ahí y selló todo. Dijo, esto no puede salir a la luz pública. Y lo que hizo fue poner la lupa sobre por qué lo está tapando, qué es lo que no quiere que sepamos. Hasta que en el 2015 lo desclasificaron en parte y ahora el Congreso ordena que salga adelante. Hay que decir que ese fiscal después fue fiscal general de los Estados Unidos después del 2015, en el año 2017, y también le costó en un principio su cargo el haber sellado esos primeros archivos. Sí podemos pensar que hay además una curiosidad de que cuando uno tapa el sol con la mano quieres ver el sol. Pues la mejor manera de guardar un secreto es no tenerlos, para empezar. Y por supuesto ese sellamiento generó más preguntas todavía acerca de qué era lo que se estaba manteniendo bajo reserva. Y has mencionado un detalle que es muy importante para entender la dimensión política, la dimensión de poder de esto que, si no lo miramos así, es solo un escabroso asunto de farándula mundial. Y es que el levantamiento del sello, la divulgación de estos más de 3 millones de documentos de distinta naturaleza se produce como consecuencia de una ley del Congreso de los Estados Unidos que fue promovida no solo desde el Partido Demócrata, no solo desde la oposición al gobierno de Donald Trump, sino por una figura importante del Partido Republicano y del movimiento MAGA, que es la representante Marjorie Taylor Greene, que fue una de las principales voces que exigía la divulgación de esta información que finalmente tuvo que ser hecha por el Departamento de Justicia y que nos viene por cuotas. Es tal el volumen de información que estamos viendo quizás apenas la espuma y por eso las noticias se suceden todos los días. Recientemente ha habido alguna noticia relacionada con el caso Epstein. Todos los días hay una nueva investigación que se abre contra alguien. Últimamente, un exministro francés de Cultura, hoy director del Instituto del Mundo Árabe, investigado y cuestionado por el caso Epstein. Y también, muy recientemente, el jefe ejecutivo del Foro Económico Mundial, involucrado en el caso Epstein.
Yo creo que esto es un tema que nos da para hablar largo. Me recuerda a otros episodios de la historia, como por ejemplo los Borgia y todas esas relaciones de poder, economía, amigos, amigas, yo allá, tú acá, que son comunes en la historia, pero que realmente nos afectan, no solo en querer aprender o conocer o saber, la curiosidad morbosa que decías, sino en lo que nos puede pasar en la vida política y económica. Andrés, muchas gracias por acompañarnos hoy. María Teresa, gracias por la invitación y por ponernos a entender el mundo, o por lo menos a intentarlo.